Hola amistades. ¿Listos para vivir experiencias que tocarán tu corazón? Aquí te invitamos a descubrir historias que te harán creer en la magia de la vida. Prepárate para ser parte de momentos inolvidables. Si te gusta la historia, déjame un like, comparte, y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta aventura. Comenzamos. La vida de Enrique Tovar estaba definida por su amada esposa, Jenny, y su hija de 6 años, Cecilia. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, y él estaba muy emocionado. El padre siempre se aseguraba de pasar mucho tiempo con su familia. Sus vecinos envidiaban sus tardes familiares en el patio trasero llenas de barbacoas y noches de cine con proyector. Algunos se preguntaban por qué Enrique era tan feliz, pues la mayoría sabía que se estaba ahogando en deudas y no había tenido un ascenso en 2 años. Él era gerente en una compañía de software en la ciudad. Era una oficina regional de una empresa más grande en el estado vecino. Tuvo suerte de conseguir un trabajo allí, y eso lo ayudó a pagar sus créditos a tiempo. Trabajaba duro día y noche para pagar todas sus deudas, y ahorrar suficiente dinero para comprar una casa más grande para su familia. Pero para eso, Enrique necesitaba urgentemente un ascenso. Incluso sus colegas y amigos cercanos deseaban tener uno. «¿Cómo me gustaría recibir un ascenso sorpresa?», bromeaba a menudo en la oficina. Ya era viernes y él se reunió con sus amigos en un bar local. Era su punto de acceso para desestresarse y olvidarse del monótono trabajo rutinario. Incluso allí él, a menudo discutía su futuro con sus amigos. Pero todos sus sueños estaban ligados a una sola cosa, un ascenso con el que había estado soñando. Cuando regresó al trabajo el lunes siguiente, le dieron buenas noticias. «Señor Tovar, lo llamé para informarle que el jefe quiere reunirse con usted en un par de días», le informó la secretaria de la compañía, la señorita Elena. «Le enviaré los boletos de avión y espero que tenga un buen viaje». Enrique estaba demasiado emocionado porque esperaba un ascenso. Corrió a casa después del trabajo y compartió las buenas noticias con Jenny. Aunque ella estaba feliz, le aconsejó que no esperara demasiado y que se mantuviera preparado para una reunión formal. «Por supuesto, estaría en las nubes si te ascendieran», alentó Jenny a su esposo, quien sabía que no estaba siendo negativa, pero solo quería que él estuviera preparado para cualquier cosa. Enrique estaba listo para partir el miércoles por la tarde. El taxi lo estaba esperando para llevarlo al aeropuerto, sus cosas fueron trasladadas y él estaba listo para partir. Aunque esta no era la primera vez que se iba de viaje de negocios, algo le estaba haciendo sentir incómodo. «Adiós papá, y no te vayas por mucho tiempo, te amo», fueron las últimas palabras que escuchó de su hija Cecilia. Enrique les dio un beso de despedida a Jenny y a su pequeña, y subió al taxi. Por alguna razón estaba preocupado, y deseaba recibir un correo electrónico sobre su reunión, en lugar de tener que visitar a su jefe en persona. Llegó al aeropuerto alrededor de media hora más tarde. Como tenía que recoger los documentos necesarios de su oficina, se tomó su tiempo. El aeropuerto no era grande, era de tamaño moderado, para viajes aéreos nacionales. Los aviones monomotores allí solo llevaban de 20 a 30 pasajeros, nada más que eso. Él abordó uno de esos vuelos ese día. El avión despegó mientras él estaba sentado junto a la ventana, soñando con su ascenso. Aproximadamente media hora después, la aeronave comenzó a estremecerse. Aunque Enrique había experimentado turbulencias en vuelos anteriores, esta se sentía extraña. «¿Qué está pasando?», preguntaron los pasajeros. Incluso él sabía que algo andaba mal. Momentos después, la azafata salió de la cabina, presa del pánico. «Por favor, quédense en sus asientos, por favor, todos, no se muevan», gritó. En este punto, las personas a bordo estaban asustadas, y Enrique quería saber qué estaba mal. Cuando la azafata se fue a la cabina, él no pudo mantener la calma y la siguió. «Dios mío, no puedo creer esto», gritó el hombre con horror, después de ver el asiento del piloto vacío. «¿Dónde está el piloto?». Caminó hacia adelante y encontró al piloto agarrándose el pecho, inconsciente en el suelo. Revisó el pulso del hombre y descubrió que todavía estaba vivo. Pero el avión descendía sin control. «Tengo que darme prisa, tengo que hacer esto», murmuró el hombre aterrado, mientras tomaba los auriculares del piloto y se los ponía. Le contó al controlador sobre el percance, y sin ningún conocimiento sobre cómo volar un avión,
reunió el coraje para operarlo. Sí, así es. Solo alinea el avión con el horizonte, le indicó el coordinador a Enrique. Sí, ese es el navegador, solo dirígete hacia él y te enviaré las coordenadas. El hombre hacía exactamente lo que se le decía. Estaba sudando, y le temblaban las manos, pero sabía que su vida, y las vidas de los más de 20 pasajeros dependían de él. Alrededor de 15 minutos después, Enrique se dirigía al aeropuerto más cercano con las pistas libres para un aterrizaje forzoso. A medida que el avión se acercaba al lugar, sudaba aún más. Sabía que un solo error bastaría para estrellar el avión, junto con todas sus vidas y sueños. Mantén la calma. Puedes hacerlo, le decía el coordinador a Enrique. Momentos después, el avión volvió a temblar, pero esta vez ya había aterrizado en la pista destinada. El hombre no podía creer lo que acababa de hacer. Respiró hondo y salió corriendo de la cabina para traer ayuda médica para el piloto. «Dense prisa, por aquí», los apresuró la azafata, mientras él y otros 2 hombres la seguían con el piloto en brazos. El hombre fue llevado en ambulancia a un hospital. Todos los pasajeros del desafortunado vuelo agradecieron a Enrique, y no podían dejar de llorar. El hombre vio a un joven saludarlo desde la puerta, y se reunió con él, poco después. «Dios mío, señor Tovar, soy Jacobo, salvó muchas vidas», dijo el agradecido coordinador de vuelo. «Los periodistas estarán aquí pronto para entrevistarlo». Pero Enrique no quiso esperar. Se imaginó a su esposa e hija, y quería correr a casa y abrazarlas. Momentos después, se fue a su casa en taxi. Se había olvidado de su viaje de negocios y de su ascenso. «Cariño. Me alegro de que estés bien», gritó Jenny después de que Enrique narrara todo el incidente. Poco después, varios periodistas se congregaron frente a su casa para entrevistarlo. Pronto, el padre se convirtió en la comidilla del Estado, y se hizo famoso por haber salvado la vida de 25 personas, incluida la suya propia. Solo quería conseguir un ascenso, pero se convirtió en piloto de emergencia, decían algunos de los principales diarios que narraban el valiente acto de Enrique. Su jefe lo llamó poco después, y le reveló que había sido ascendido. Los demás detalles se enviarán por correo. «Felicitaciones por su nuevo cargo como gerente general, señor Tovar. Estoy muy orgulloso de usted», le dijo su superior. Enrique estaba emocionado. Se rió, y lloró, porque no podía creer lo que acababa de escuchar. Más tarde, se relajó en el balcón de su habitación, soñando con su nuevo puesto, y vio un avión cruzar muy por encima de su casa. Sonrió mirándolo, y se dio cuenta de que los héroes no nacen, se hacen.